Gracias, Hernán. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Nuevamente están todos bienvenidos, los terapeutas ocupacionales y de pronto si hay algún colado por ahí a que se une. Red Esfera Latinoamericana de Círculo Social y Terapia Ocupacional. Lo que les voy a mostrar o hablar ahorita hace parte de una experiencia que se realizó el año 2018 y 2019. ¿Listo? Ya ha pasado un buen tiempo de reflexiones y cosas para pues, poder estar acá en este momento compartiendo esto con ustedes. ¿Listo? Voy a comenzar con un video. Voy a mostrar 3 videos que se hicieron durante pues, este proceso de investigación-acción. Y pues la idea es que vamos a estar pendientes del chat porque si ustedes van teniendo alguna duda o alguna pregunta o quieren que se amplíen algún tema, pues la idea es ir haciéndolo de esta manera dinámica, ¿listo? Bueno, entonces vamos a comenzar acá con el primer video que hicimos, que fue un videito, ay, ¿cómo era? Ah, ya. Un videito que nos pidió el compañero Hernán hace 2 años. Ay, ¿cómo? Ya sabes, le pones compartir, activar sonido de la computadora y lo compartes. Por favor, a todos los asistentes les vamos a pedir que se queden hasta el final de la charla porque les tenemos una pequeña sorpresa y vamos a necesitar de su colaboración y obviamente de su atención para lo que se viene. Así que, Laura, dale, por favor. Vamos a apagar todos los micrófonos. Ay, yo dejé el mío prendido, pero bueno. Vamos a apagar todos los micrófonos para que no se interrumpa el sonido del mismo. ¿Vale? Va. Aunque este es como puro positivo. Pequeñita le gusta. La cotiza, le mató ahí. Claro, pero es Claro, eso tan que caliente. Ya no está nada, ya ella le coge ahí como el amor y se distrae, por lo menos psicológicamente puede estar obvio, caliente, eso pero les ya. gusta, a ellos a esa les gusta mucho Claro. todo eso. Me parece que no, hay, por ejemplo, yo pienso mucho que hace mucha falta una casa de la cultura, con maestros que los estén formando, que una presente cualquier actividad y los tienen. Bueno. Voy a dejar de compartir.
Listo. Entonces, como decía ahí al final de la presentación, este proyecto pues lo desarrollamos en conjunto con una compañera colega, terapeuta ocupacional, que se llama Angie Mezquita. Y pues para nosotros fue realmente una experiencia muy, muy, muy bonita y muy significativa haber ido a este lugar a ofrecer este proyecto con las comunidades. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Bueno, vamos, si tienen alguna pregunta, vamos conversando, ¿listo? Ay, se me olvidó cómo era compartir. No te preocupes, Laurita, aquí estamos para apoyarte. Ahí tenemos a Paulo diciendo piropos. Qué bello Qué trabajo. bello. Un poquito por ahí. Listo. A ver. Sí se ve, ¿cierto? Sí. Bueno. Comenzamos con este bello paisaje de madrugada en los llanos de Colombia. Pues como les decía, este pues es el territorio de la Macarena Meta. Y pues gracias a que en ese momento continuábamos siendo estudiantes de terapia ocupacional, pudimos desarrollar nuestra práctica avanzada y nuestro proyecto de grado en torno a estos temas. Bueno, entonces, este proyecto surgió porque una docente nuestra estaba desarrollando un proyecto más grande en cooperación con la Universidad Javeriana y la Universidad de La Salle, de aquí en Colombia. Y este proyecto grande se llamaba Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias para la Atención Primaria en Salud en la Ruralidad, una apuesta de construcción en el municipio de La Macarena Meta. Y esta propuesta se hacía para co-construir con las comunidades el plan de salud rural comunitaria, el cual pues estuvo contemplado en el acuerdo de paz para la reforma integral en salud para los territorios rurales. Parte de este proyecto contempló bastantes idas a los territorios, acciones de caracterización, encuestas, capacitaciones en salud, formación a las comunidades sobre atención en salud a la primera infancia, sobre atención de salud en diferentes problemáticas que ellos tenían pues por ser comunidades rurales. Entonces, nosotras teníamos dos opciones: acogernos a este proyecto grande con las especificaciones que ellos planteaban, o lo que hicimos que fue hacer nuestra propia propuesta, que pues prácticamente estaba como un hijito dentro de este gran proyecto que hicieron los profesores. Entonces, ahora les voy a contextualizar un poquitico acerca de este territorio. ¿Listo? Lo que ven en color, en todos los tres colores, ese es el municipio de La Macarena. Acá, esperen, para que veamos mejor. En esta partecita de acá arriba está el mapa de Colombia, y en este huequito de acá está el municipio de La Macarena Meta. Esta es una zona limítrofe entre el departamento del Meta, que es este, grande, y el departamento del Caquetá, que es este de acá abajo. ¿Listo? Entonces, el municipio de La Macarena, encontramos en este municipio tres organizaciones campesinas. La que está aquí arriba de color morado es Ascalge. La de color amarillo es Asopreproc y la de color verde es Corpo Ayarí.
Nosotros nos ubicamos hicimos contacto con la organización de Corpo Ayari, es decir, con esta zona. ¿Qué más nos puede decir este mapa? Quería mostrárselos porque también nos da como una idea de cómo está la condición de salud o bueno, los servicios de atención primaria en ese territorio. Todas las crucecitas que ustedes ven de color azul son los puestos de salud que están cerrados y las rojas son los puestos de salud que están abiertos. Entonces, podemos entender por qué era tan importante llegar a este territorio para desarrollar un plan comunitario de salud rural. ¿Listo? Como nosotros, bueno, en la zona que estábamos no había puesto de salud, pero esta zonita que se ve aquí rayadita es la vereda de Playa Rica, que es donde nosotras residíamos, y en ese lugar había un ETCR. El ETCR son estas zonas en las cuales las personas que se habían desmovilizado de la guerrilla habían construido pues su caserío y pues digamos que ellos por ley tenían una enfermera permanentemente, casi que permanentemente en ese lugar. Entonces las personas casi que todas pertenecientes a Corpo Ayari dependían pues de este punto para su atención en salud. Listo, entonces esta es la parte de Corpo Ayari. Las partes amarillas son las veredas a las cuales nosotros fuimos. Prácticamente eran Paulo pregunta que si menciono el acuerdo de paz es porque el territorio estaba en guerrilla, sí. Especialmente esta zona estaba, digamos que era más territorio de los grupos armados como FARC y pues las personas se están desmovilizando. Sin embargo, continúa habiendo presencia de disidencias y más recientemente, es decir, hace 2 años, hasta hace 2 años nomás, llegó la policía a ese lugar. ¿Listo? Y la policía estaba precisamente en el lugar donde nosotros estábamos residiendo. Claro, todo este territorio que les comentaba anteriormente, pues está caracterizado por pertenecer a las zonas de conflicto armado y como se les denomina acá en Colombia, pues las zonas rojas. ¿Listo? Zonas rojas como zonas, por decirlo así, más peligrosas, en donde hay más presencia de este tipo de conflictos. Listo. Entonces, pues como les decía, los puntos amarillos fueron las veredas a las cuales asistíamos y el punto rojito es donde vivíamos. Entonces, estos trayectos son de aproximadamente, por ejemplo, de aquí de Playa Rica, aquí a Alto Morrocoy, por ahí 1 hora y media, a Limonar, a Playa Rica 2, todos esos son trayectos de media hora y a La Machaca trayecto también de 1 hora. ¿Listo? Entonces, pues como se pueden dar cuenta, aquí abajo hay una gran cantidad de zonas que no tocamos, precisamente porque las comunidades también continúan siendo un poco celosas con la llegada de personas nuevas y porque pues digamos que nosotras siendo solamente 2 personas con esta idea y con este proyecto, pues no dábamos abasto con esta gran cantidad pues, de territorios. Esto nos hubiera encantado visitar estos lugares, pero pues no pudimos ir a todo lado. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, aquí están unos iconitos para mencionarles un poquito acerca del territorio, los puestos de salud. Ya vimos que pues es bastante baja, la atención en servicios de salud. La actividad económica principal en este territorio es la ganadería y la ganadería extensiva.
dado que pues todo este territorio se compone por fincas de grandes hacendados, personas con más de 2.000 cabezas de ganado. Hay principalmente esta actividad, hay bosque y hay quema y tala de bosques para continuar perpetrando este tipo de actividades. En cuanto a la agricultura, lo principal que se vio fue que se utilizaba se realizaban cultivos de pan coger, es decir, que las familias o los mayordomos o en estos territorios utilizan, siembran y cosechan lo que van a consumir como propio y pues de pronto para su familia y sus vecinos, como de una economía un poco más solidaria se utiliza la parte de agricultura, pero la parte ganadera es más prevalente. Bueno, el clima es cálido, bastante cálido, hace mucho calor por allá y el acceso al agua es bastante limitado. Si ustedes ven por aquí arriba, es donde queda el río. Entonces por acá casi que no hay, por aquí hay otro río, el de la Tunia, y por acá había otro, pero no se ve bien en el mapa. Entonces, dependemos en este lugar de las lluvias para poder acceder al agua, porque pues no hay tuberías, acueducto. Entonces, ¿qué pasaba cuando había... ¿Hola? Sí, Cuando llovía, pues la gente recogía, y nosotras también recogíamos el agua pues en pozos o en, pozos para el consumo diario. Y cuando había sequías, pues estos pozos, había gente que tenía pozos de 10 metros en el suelo y pues eso les servía para en adelante. Pero las cuestiones de falta de agua sí se evidenciaban bastante. Y cuando afortunadamente llovía, se formaban el peligro pues de ser un lugar en el cual pues los mosquitos y todo esto se reproducía y se reproducían una cantidad de enfermedades. ¿Listo? El Zika, el chikungunya, todo eso, y eso hacía parte de las campañas del proyecto de salud rural para detener este tipo, bueno, educar a la gente y detener este tipo de contagios, bueno, que se daban por medio de los mosquitos. El transporte principal que veíamos eran las motocicletas y unos camiones mucho más pequeños del de este dibujito, en donde pues era como una ruta y iba por todas las veredas. Entonces pues de esa manera nos podíamos transportar. Acá algo pasaba con las escuelas, habían unas veredas un poco más grandes, o bueno, no grandes, sino más habitantes, en donde las escuelas podían tener bachillerato, pero este bachillerato no iba hasta grado 11, como se conoce acá en Colombia, sino hasta grado 9, la mayoría. ¿Listo? La mayoría de escuelas iban hasta 9. Las veredas más pequeñas tenían una escuelita que iba hasta el 5º grado. Se conocían estas escuelas, bueno, pues unas fallas grandísimas en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso al agua también, pues durante las clases. Y ¿qué edad tienen en 9º grado? A ver, noveno. Aproximadamente 14 años, 13, 14 años. Eso. Entonces era hasta, no se terminaba el bachillerato completo. Otra cosa era que en los salones prácticamente había solamente un profesor que se encargaba de dictar todas las materias. Entonces, pues, para los docentes esta cuestión también era una carga sustancial, pues, en su trabajo. ¿Listo? Y pues este amigo acá, al lado de los libros,
es el icono para reafirmar que en esta zona pues el conflicto pues estaba latente. Digamos que cuando nosotros fuimos apenas habían pasado 2 años desde el acuerdo de paz, entonces digamos que estábamos como en una época un poco tranquila, con muchas esperanzas y con muchas pues ganas de trabajar. Sin embargo, pues los maestros, por ejemplo, nos contaban algunas historias de no hace mucho tiempo en donde ellos se tenían que esconder con sus niños o tenían que huir y era un miedo permanente. Entonces, pues como que sí, como que no, como que sabíamos que era peligroso, pero la manera en la que ellos lo contaban como anécdotas y con sonrisa y con, era un poco extraño esa parte, la manera como ellos nos hablaban del conflicto tan naturalmente, pero pues sí eran cuestiones bastante graves. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poquito del proyecto que nosotras planteamos junto con Angie. Se llamaba Pa' Saludarte y pues contempla una mezcla de estos 3 grandes conceptos. Pues estamos en la época de la paz y sabemos que las artes nos proporcionan voz, nos proporcionan salud. Entonces, pues fusionamos esto para realizar nuestro proyecto. Entonces, en el año 2018, nosotras nos fuimos al territorio durante 4 meses y básicamente, como el proyecto grande estaba caracterizando, nosotros también decidimos hacer como una especie de caracterización y conocer a esas personas en las veredas que les había comentado al principio. Entonces, fue un proyecto para el reconocimiento de las ocupaciones artísticas y su aporte en el campo de la salud rural. Entonces, para este fin, nosotros fuimos directamente a las escuelas, hicimos acuerdos con los docentes, con los líderes de la organización Corpayarí, el señor Raúl Ávila, pues digamos que nos ayudó a hacer este contacto, a hacer acuerdos con ellos sobre los transportes, sobre las fechas en las cuales podíamos asistir. Y digamos que se cuadró ese proyecto para realizar como una primera fase en donde nosotros íbamos a conocer a todos los niños y pues les íbamos a presentar artes en general y pues conocer qué les interesa un poco más a ellos, con qué sienten más afinidad y bueno, etc. En el 2019 nosotros ya realizamos una asistencia al territorio de 2 meses y medio aproximadamente. Y nuestro objetivo pues fue más buscar esos encuentros, esas coincidencias que se dan entre la terapia ocupacional y las prácticas circenses con las comunidades rurales. Entonces ahí nuestra pregunta era esa, ¿será que sí cabe el circo acá? ¿Será que proponiendo esto qué podemos encontrar? ¿Qué nos puede decir la gente? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, encontrar estos puntos, estos vínculos. También en el 2018, pues nosotros llevamos los malabares, hacíamos un poco de prácticas circenses, pero no era el centro de toda la estadía allá en el territorio. Era más como todas las artes primero y después enfoquémonos en artes circenses. Listo. Bueno, en los ejes de trabajo que manejamos fue primero, pues con las escuelas, como les comentaba, la idea fue primeramente trabajar con los niños, pero como les decía, nos dábamos cuenta de que los docentes tenían muchas necesidades a nivel educativo, incluso, de salud, a nivel de esparcimiento también. Entonces nos relacionamos con los docentes, asistimos a algunas reuniones con ellos y también les pedimos que nos citaran a los padres en algunas ocasiones para nosotros, digamos que trabajar
en conjunto con los padres de los chicos, con los docentes, y que todos estuviéramos manejando como un mismo lenguaje en cuanto a valores, en cuanto a la importancia de la educación, en cuanto a la importancia de las artes con los chicos. Acá ya. JAC y AMPI. Entonces, las JAC son las Juntas de Acción Comunal. Entonces, cada vereda tenía su presidente, con cada presidente como que teníamos que realizar varios acuerdos, teníamos que apoyar algunas de las acciones que se realizaban en el proyecto grande, asistir a sus reuniones y pues básicamente apoyar a la gente que realizaba estos trabajos, como digámoslo así, en tareas administrativas. Y AMPI es la Asociación de Mujeres Ambientalistas por el Desarrollo del Yarí. Entonces era la Asociación de Mujeres de Corcoayarí. Y bueno, con ellas también nos reuníamos, conocíamos sus proyectos productivos y básicamente estábamos como también en apoyo a esas acciones. Pues más adelante también las involucramos a ellas en algunas actividades de teatro. La biblioteca pública era una biblioteca que solamente estaba en la vereda donde nosotras vivíamos. Y con la bibliotecaria también trabajábamos, hacíamos actividades para la biblioteca, cineforo, o hacíamos actividades con los chicos dentro de la biblioteca. O la bibliotecaria nos invitaba a irnos a una escuela, a llevar libros, a llevar actividades, y con ella pues se hicieron también varias actividades. Festivales tiene que ver con otra línea de trabajo que era más como propositiva por parte de las comunidades, de los líderes. Queremos hacer un festival de juventud, queremos hacer un festival campesino, y entonces éramos personal de apoyo para la organización de estos festivales, tanto como para la preparación de los chicos para que se presentaran en estos espacios. Y formación de adultos, pues tenía que ver con que en ese momento, pues habían varios proyectos educativos que pues trajo el proceso de paz. Entonces la gente se estaba formando en temas de agricultura, estaba sacando proyectos productivos, escritos para aplicar a convocatorias, o adultos estaban terminando el bachillerato. Entonces esto tiene que ver simplemente con que uno estaba en la casa tranquilamente y venían a preguntarle, ayúdenme con esto, por favor, necesito saber cómo hacer una justificación para mi proyecto de plátano, o qué es la Revolución Francesa, no tengo ni idea. Y entonces buscábamos todos y pues era básicamente el apoyo a estas actividades que ellos tenían. Bueno, entonces, como les comentaba en la primera fase del proyecto, pues nosotros estuvimos haciendo actividades artísticas en general. Entonces utilizamos el recurso del cineforo, que está por aquí arriba, y nos vamos a dar cuenta que estas artes eran complementarias entre sí. Entonces, si hacíamos un cineforo, podíamos hacer un dibujo que tuviera que ver con esto, podíamos hacer un texto que tuviera que ver con esto. Si hacíamos un cineforo, podríamos hacer algún arte plástico que tuviera que ver con esto que acabamos de ver. ¿Listo? Si teníamos intereses por reciclar, entonces también se podía hacer algo de arte plástico junto con la música. Y lo mismo con la parte de danzas, de artes escénicas. Entonces, si había algún interés por parte de ellas, también intentábamos incentivar esta participación de los muchachos en este tipo de actividades. Entonces, pues eso, las artes como que se complementaban entre sí, y no solamente era plástica, sino que era plásticas con música, o escénicas con literatura, o escénicas con música. Entonces tratábamos de hacer este tipo de actividades con
con ellos dentro de la escuela. Específicamente esta imagen tiene que ver con una actividad que nos pidió la Junta de Acción Comunal. Ellos nos dijeron, es que vamos a hacer una reunión en la vereda de Alto Morrocoy, entonces queremos hacer una parte cultural, ustedes nos pueden ayudar con eso. Entonces lo que hicimos fue formar un grupo o preguntarle a la gente que quisiera participar. Este es el video que ustedes vieron al comienzo. Le preguntamos a los chicos si querían participar, qué querían hacer, y pues les ayudamos a montar y nos presentamos en este lugar. Durante la grabación, pues casualmente hay una señora líder de la comunidad, dijo, precisamente es que nos hace falta una casa de cultura acá con gente que los esté formando. Entonces ahí se comienza a ver cómo los líderes también se dan cuenta de que esto no es solamente hacer manualidades, esto no es solamente payasear, o no es solamente que los chicos estén haciendo lo que quieran, no, sino que las artes hacen parte, sí, se escucha, las mismas artes hacen parte del proceso educativo y del proceso de formación de comunidades. Listo, entonces en nuestra segunda ida al territorio, estas fueron nuestras 3 actividades principales. No dejamos de lado lo plástico, no dejamos de lado lo musical, no dejamos de lado el cine, porque ellos tenían que hacer de pronto una máscara o de pronto tenían que buscar una canción que quisieran para su presentación, o teníamos que mostrarles videos de circo, porque pues ellos no, la mayoría nunca había visto un circo, mucho menos una carpa o una persona haciendo acrobacias de este tipo. Entonces continuaban confluyendo las demás artes acá, pero más de una manera complementaria. Listo. Entonces, durante que nosotros realizábamos, era importante tener en cuenta varios aspectos. Primero, la población. Al principio, nosotros íbamos a las escuelas y digamos que las personas, la población eran los cursos, y pues digamos que todos tenían más o menos las mismas edades. Pero en la segunda parte, la población ya era demasiado variable. Por ejemplo, acá se ve en esta foto, esta pequeña de 4 años, este chico de 9 años, este chico ya un poco más grande. Entonces era muy variable. Entonces teníamos que tener en cuenta qué población era, cómo le hacíamos llegar el contenido, cómo le hacíamos que participara en la actividad. ¿Listo? Nosotros desarrollamos unos criterios de observación en las actividades de circo, en donde no solamente pues vamos a observar por observar, sino que, bueno, es la actividad, por ejemplo, de malabares. Entonces, los chicos se ayudan entre sí. ¿Será que tienen actitudes violentas? ¿Será que se frustran con facilidad? ¿Será que están aislados? ¿Será que conversan entre ellos? ¿Será que se enojan? ¿Será que pelean? ¿Permanecen en la actividad? ¿Les gusta la actividad? Todo eso eran preguntas que hacíamos como parte de nuestra parte, la parte investigativa, especialmente con las prácticas circenses. También teníamos muy en cuenta el registro audiovisual. Entonces era muy importante también después de la actividad volver a ver las fotos, volver a ver los videos para ver si se nos había escapado algo. Y este pues es un recurso muy valioso. Nosotros terminamos con, no sé, más de 30 gigas de material de video y de audio que al final nos ayudó bastante a poder no solamente hablar de este proyecto, sino que otras personas se dieran cuenta de lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces,
esto fue pues de mucha ayuda para la parte de análisis en el proyecto. El círculo de la palabra, como es esta parte de la actividad al final en donde pues nos reunimos en círculo, hablamos con los chicos de aquello que se aprendió, de lo que no se aprendió, de lo que les gustó o lo que no les gustó, en donde ellos expresaban de pronto una palabra que significaba para ellos esa actividad de ese día y pues se les daba pues el poder a ellos de evaluarnos a nosotros lo que llevamos ese día para ellos. ¿Listo? Entonces esta parte también tratamos de tenerla en registro para también, pues posteriormente, realizar la matriz de análisis con todos estos contenidos. Entonces aquí consignábamos, asistió Camila de 4 años, asistió Juan de 13, entonces este fue todo el análisis. Entonces recomendaciones que nos hacíamos a nosotras mismas después, cuando vuelva Camila, tratar de tener otro juguete, o cuando venga Juan, no sé qué, hacer separados a Samuel de Marlon porque se la pasan peleando, o por el contrario, hacerlos juntos para retarlos en otro tipo de actividades y que aprendan a trabajar juntos. Entonces, toda esta matriz de análisis pues nos ayudaba a construir en el futuro. Paralelo a esta parte que nosotros planeábamos, que eran las actividades, teníamos que tener en cuenta las propuestas que iban surgiendo por parte de la gente. Entonces, como les comentaba, que si había una presentación que organizaba la Junta de Acción Comunal, o que si había un festival que querían hacer, o por ejemplo, una propuesta que también hacían los chicos, ¿qué tal si hacemos un carnaval? ¿Qué tal si hacemos esto? Yo quiero aprender esto. Entonces esto tenía que estar presente para realizar las actividades y para pues nosotros también tener este análisis. La gente se está dando cuenta de que estas actividades son favorecedores para ellos mismos, en tanto siguen proponiendo y siguen saliendo como con más ideas para nosotras. Las entrevistas, nosotros realizamos entrevistas semiestructuradas, realizamos una entrevista, digamos, general para todos y entrevistas personalizadas, es decir, hicimos una entrevista especial para los participantes de nuestras actividades, para los papás de esos chicos que habían participado. Hicimos otras entrevistas para los líderes sociales y otras entrevistas para los docentes. A veces los docentes también eran líderes. Entonces, teníamos como diferentes puntos de vista en donde nos podían dar información. A los chicos les preguntábamos, por ejemplo, ¿qué aprendiste con estas actividades? ¿O qué no aprendiste? ¿O te gustaba? ¿O qué era lo que no te gustaba? Era muy importante saber qué era lo que no les gustaba. A los docentes les preguntábamos si alguna vez o si les parecía que eso les ayudaba a los chicos a prestar atención en clase o les ayudaba en sus actividades escolares en general, o si lo usarían en las actividades más que todo deportivas, físicas. Y a los líderes ya les preguntábamos más acerca del impacto sobre esas comunidades y sobre la cultura en sus territorios. ¿Quién me faltó? Ah, sí, a los familiares les preguntábamos más que todo si los chicos al llegar a casa hablaban de lo que habían hecho, cómo se sentían después de las actividades, o si les llegaban a contar alguna anécdota o algo que les había pasado que no les había gustado, todo esto. Y aquí abajito, la parte de relatos. Lo que nosotros hicimos fue inventarnos, o bueno, no inventarnos, sí, inventarnos algunos cuentos o algunos relatos basados en estas vivencias que tuvimos. Entonces, de pronto al final les comparto
relato uno de estos relatos. Entonces voy a continuar con otro video, ¿listo? Para parar un poquito de hablar, y ya me cansé la garganta. Entonces, listo. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Mira, pues mientras yo por ahí te meto un poquito la cuchara. Don Pablo nos pregunta de que por qué los centros de salud en ese tiempo estaban cerrados. Cuando estabas con la parte del mapa y todas estas partecitas. Ok, por abandono estatal. Entonces, claro, nosotros cuando llegamos la primera vez, vimos una casa, la peor casa del caserío, y ese es el puesto de salud. Obviamente sin nada, sin recursos, sin gente, cerrada, en condiciones ya de deterioro. Entonces, esa era la realidad en este territorio. Pues los puestos de salud estaban cerrados porque simplemente no había presencia del Estado en este tema. Nos dice alguien un comentario. No alcancé a ver. Si quieres lo leo, para que no te preocupes por Sí, eso. porfa. Claro. Bueno, por ahí nos acota el compañero Alejandro Álvarez, que nos dice que la presencia del Estado en estos territorios se resumen a que pongan militares. Entonces, gracias por el dato porque, bueno, no todas las personas somos de allá, entonces también es como vital el contextualizarnos en la realidad y qué mejor que personas colombianas que compartan también un poco estas cualidades territoriales. También tenemos a Sole Doso, que dice que hubo deserciones de los adolescentes. ¿Cómo fue con su aceptación? Entonces creo que viene un poquito como por la parte de pregunta también. Ok, sí, habían adolescentes, casi que al principio, pero a ellos como que los veíamos al comienzo y ya después no volvían a las actividades. Yo siento que tal vez ellos sentían que nosotros le prestábamos más atención a los pequeños, o también ellos tenían unos intereses sobre actividades como fútbol, como más marcados, y también era muy importante esto que ya a la edad de 15, 16 años, las actividades de ocio y esparcimiento de los adolescentes ya contemplaban pues la asistencia a los bares. ¿Listo? Genialísimo, genialísimo. Vamos a continuar con el segundo video. ¿Listo? Exacto. Ay, ¿qué tengo que hacer? Oh, no, aquí no es. Ya. ¿Hay otra pregunta? Parece que por el momento no. Igual por ahí nos echan la mano. Solo. Sí, sí, Sol. Había consumo por parte de los chicos, sobre todo pues de bebidas alcohólicas. Digamos que el consumo de otras sustancias psicoactivas ya era como más, no se veía, pues digamos así a simple vista, por el mismo recelo de las comunidades y estigmatización que tenían por los mismos grupos armados en ese territorio. Entonces era bastante peligroso para los chicos que quizá consumían hacerlo de forma abierta. Pero sí, la parte del alcohol era bastante naturalizada tanto como por la comunidad en general como por los excombatientes.
¿Listo? Voy a dar aquí ya play al segundo. A kilómetros de distancia de lo que siempre he sido, me aventuré y estando a pocos metros de la selva colombiana, soy feliz sembrando semillas de motivación desde las escuelas de las veredas con la idea de construcción de paz. Incalculables vivencias, percepciones, sentimientos y emociones, las cuales han bautizado la mejor historia de mi vida. Al inicio todo se presentó como una gran descarga de situaciones novedosas que aún me siguen sorprendiendo, como ir aprendiendo lo que significa vivir en comunidad, resistir calor diariamente, convivir cada noche con un zoológico en mi cocina, hacer desplazamientos semanalmente por el territorio, interactuar con personas que manifiestan una gran sonrisa y una disposición a crear, ignorando una memoria marcada por el conflicto de diversa índole. Darme cuenta de la cantidad de costumbres y lenguajes del lugar que día a día he adquirido. Luego traje mi bicicleta con el apoyo del grupo de exguerrilleros y me sentí más feliz, con más retos y más adrenalina. Día a día sigo conociendo el gran peso que tiene para las comunidades nuestro acompañamiento. Entiendo que resulta muy conveniente interactuar, reconocernos y hacer parte de las distintas realidades, porque no somos ajenos aunque a veces parezcamos tan distantes. Ya siento la nostalgia de abandonar un proceso que aún no termina, el cual merece continuar y considero tendría un impacto mucho mayor desarrollándose durante más tiempo. Para saludarte y las tierras del Yarí me han enseñado que es bueno saludar y ser saludado, que el arte no se impone, no tiene fronteras ni ataduras y nos permite, en el mejor sentido de la palabra, transgredir la indiferencia y recordar sucesos de forma única y especial. Estar en la Macarena Meta es ser consciente de las realidades humanas en Colombia, alejarme de una burbuja urbana y fluir a otro horizonte que día a día exige contribuir a toda ocupación emergente, preparar un alimento caserío, trasladarse de vereda en vereda para conocer a los niños, sembrar y entender la vida desde la simpleza de dichas acciones. Es balancear mi profesión, mi lado artista y mis propios conflictos, encontrando paso a paso un motivo que crece exponencialmente. Es leer día a día realidades sin separar a niños de adultos, dando valor al juego y a las prácticas artísticas como potencial creador humano, y sobre todo encontrando plenitud en las sonrisas de los niños frente a cada cosa nueva que experimentan. Resulta valioso que nuestra profesión aporte en el fortalecimiento de la comunidad, redes, reconciliación, movilización, entendernos como sujetos políticos activos para lograr procesos en torno a la exigencia de trabajo, salud y educación, desdibujando las barreras entre estos conceptos y subsanando una suerte de lejanía frente a los derechos fundamentales. En la educación rural deben considerarse como prioridad las potencialidades, brindar oportunidades educativas, formación docente y acompañamiento a padres. Incluir prácticas artísticas permite cuestionar las propias ocupaciones para que surjan aprendizajes significativos. Promover el buen vivir en un contexto históricamente marcado por la violencia a través de momentos destinados al ocio creativo, proyectando la prevención del sedentarismo, así como el favorecimiento de procesos cognitivos y aportando alternativas de aprendizaje sobre sí mismos y la vida en comunidad. Cuando las políticas públicas no llegan a conocerse en los rincones del país y las personas realizan múltiples y variadas ocupaciones del modo que han aprendido, desde la informalidad laboral o sin tener en cuenta aspectos de seguridad, nuestro quehacer puede aportar con capacitación y reconocimiento de las ocupaciones, teniendo en cuenta que esto comprende una parte importante de la reconstrucción de tejido social. Buena, Armin. Miren, miren, miren. ¿Eso para qué? Yo estaba
Bueno, este fue el segundo video que hicimos. ¿Hay más preguntas? Ok. Según lo que Gracias. tenemos en el chat. hasta Gracias, el momento. Dam. Gracias, Leonardo Filo. ¿Por qué llora Leonardo? Digo, Pablo. Ay, sí, a mí también me dan ganas de llorar cuando vuelvo a ver los videos. Bueno, en el video pues se ven muchas cosas, muchísimas. Entre ellas pues ¿qué? Ya se me olvidó qué es lo que hay en el video. Por ejemplo, no sé si vieron cuando el chico estaba haciendo como la máscara, como calcando la mascarita y como cogía el lápiz, ¿no? Así, entonces nosotros, ustedes saben, ¿no? Pues manejamos pasar de esto a esto a esto, entonces, claro, como ese conocimiento de terapia ocupacional durante las prácticas artísticas tenía que ver con fomentar ese desarrollo, fomentar buenas prácticas, que los chicos aprendieran esas etapas como del desarrollo un poquito, también que evitáramos ser un poco violentos entre nosotros y bueno, etcétera, 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 etcétera. Palabra, para que hablen, para que hablen. Mientras busco la presentación otra vez. Dale. No, Paulito, échanos tu percepción, compañero. Creo que la emoción es mucha, Yo recuerdo Voy a llorar. la playa y yo también. Mejor te dejo a vos porque ya yo lloro. Oye, es que, bueno, yo preguntaba al principio de por qué estaban cerrados, porque, claro, Laura lo tiene como muy incorporado, ¿no? Entender de que ese territorio era un territorio bajo un conflicto armado. Claro. Y por lo menos acá en Chile, claro, hay un territorio que está bajo siempre conflicto, que es en el sur, en la nación mapuche, pero desde el centro y todo el norte de Chile no tienes esa problemática. Entonces, es un abordaje muy, 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 muy diferente a lo que se puede ver acá en cualquier universidad. O sea, la experiencia de poder ir a una comunidad durante 4 meses es aquí impensado, no se hace. Entonces, no, estoy así, pero con mi cabeza Claro, explotando. no, es la cotidianidad, porque, bueno, y ahí voy con la reflexión que sigue a continuación. Es muy diferente nosotros en la ciudad, pues de pronto ir aquí a un barrio marginado, que de pronto tú sabes que al siguiente día pues estás en casa y tienes agua, si te enfermas puedes ir al médico o tienes acceso a internet, a tu red de apoyo, ¿sí? O a la tienda incluso. Entonces es diferente y estar allá, hacer ese cambio tan drástico en la cotidianidad y pues enfrentarse a cosas a las que no está acostumbrado. Entonces voy a continuar acá con la presentación. Ay, otra vez me olvidé. ¿Cómo era? Entonces, los aprendizajes que de pronto pudimos reunir con mi compañera
En estos, bueno, como les comentaba, fueron primero 4 meses de muchas artes y después 2 meses de puro circo. Entonces, la primera reflexión que podemos destacar es precisamente el impacto de la cotidianidad. Entonces, tanto el hecho de trasladarse a otro lugar y enfrentarse pues a otra cotidianidad, de que, por ejemplo, como decía Angie en el video, un zoológico en mi cocina. En la cocina encontrábamos ranas, a veces se alborotaban las cucarachas, grillos de este tamaño, arañas, tarántulas, de todo tipo de bichos y animales, gatos exploradores. Era muy diferente pues estar acá en la ciudad y estar en un lugar, en una casa que realmente no es privada, sino que esa casa es el mismo lugar de encuentro de la Junta de Acción Comunal y es donde se hacen las reuniones y es donde, mejor dicho, la oficina de ese caserío es que prácticamente uno como que casi que no tiene privacidad en ese lugar. También la cotidianidad de, por ejemplo, esperar el camión de la leche porque me va a llevar a la vereda y tengo que pues estar a las 6 de la mañana lista para irme para allá y allá miraré cómo me devuelvo. Es un cambio muy sustancial. Eso por una parte. Por otra parte, la otra cara de la moneda es que nosotros nos dimos cuenta de forma muy alegre que habían más coincidencias de las que pensábamos entre las prácticas circenses y las prácticas cotidianas del territorio. Entonces, nos pasaba que, por ejemplo, un chico bajando una papaya subía como si fuera un mástil chino, en un minuto ya estaba arriba, botaba la papaya y desde arriba ¡puf!, saltaba y nosotras pensábamos como, este chico es súper hábil, debería estar en un circo. O nos dábamos cuenta que la fuerza que tenían estos ganaderos o estas personas que se encargaban del cuidado de los animales para atajarlos o para montar caballo a gran velocidad, o la misma habilidad que tenían los chicos para pararse de manos, algunos ya podían pararse de manos, o la misma gente decía, pues es que de pronto construyendo una casa yo paso por una tabla y ya, ese es mi equilibrio. Entonces, fue muy bonito darnos cuenta que esas prácticas circenses y las prácticas cotidianas del territorio tienen algo que ver y no llegamos con algo que nos inventamos o algo que de pronto podría ser extraño para ellos, sino que llegamos con algo que podría llamarles la atención precisamente porque es similar a lo que ellos hacen. Pero pues obviamente ellos no les dan la connotación de artes circenses a pues sus actividades cotidianas, ¿listo? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han de pronto visto videos de gente que descarga ladrillos o que descarga sandías y lo hace como si fuera una habilidad artística prácticamente. Entonces, de eso se trata ese aprendizaje sobre la cotidianidad. Los mismos docentes decían que el hecho de que ellos utilizaran el humor les servía para captar la atención de los chicos, ¿listo? Durante sus clases. La adaptación, aprendimos a tener muy en cuenta cómo adaptar las actividades, no solamente entre las edades, sino adaptar las actividades para esas necesidades de aprendizaje o de aprendizaje que a veces tenían los chicos. Que si, por ejemplo, queríamos hacer una actividad de payaso y los chicos son bastante violentos entre ellos,
Entonces, bueno, entonces esta actividad mejor utilizo o mejor evito primero tareas de contacto sí, que requieran mucho contacto entre ellos, o evito tareitas en donde tengan que señalar defectos, ese tipo de cosas para evitar esas agresiones entre ellos. O no, este grupo ya son chicos que se tienen confianza, son muy amigos, se ayudan. Bueno, entonces con este grupo podemos hacer algo un poquito más arriesgado, algo un poco más de acrobacia. ¿Listo? Les podemos dar un poquito más de confianza para que participen en actividades que son más exigentes como estas. También las adaptaciones, pues, para personas con discapacidad, aunque ya en el territorio fue muy poco. De hecho, solamente un chico tenía problemas de visión, tenía baja visión, y pues con él las actividades malabares, pues realmente era un poco frustrante. Entonces, pues la adaptación que se le hizo a él fue más hacia el malabarismo de contacto. Entonces, lo que es una pelota en la cabeza, lo que es sentir un staff por el cuerpo, y pues de esto se trató ese tipo de adaptaciones con esa discapacidad que él tenía. En tercer lugar, la parte de interpretación. Como les comentaba, pues habíamos realizado algunas entrevistas en este lugar, y pues fue muy importante para esas entrevistas y bueno, para nosotras saber qué entendía la gente por ocupación, porque pues no sé si en sus países sucede, pero por ejemplo acá en Colombia uno dice terapia ocupacional y la gente, ¿qué? ¿Qué es terapia ocupacional? No. Y pues mucho menos allá, que sabían que era terapia ocupacional, pero pues nos interesaba saber qué entendía la gente por ocupación, y pues nos dimos cuenta que realmente la gente reconoce que las ocupaciones son su trabajo, su estudio, tanto como su ocio, y pues el hecho de ayudar en las comunidades. Por ejemplo, una señora comentaba que nomás sus ocupaciones era el hogar y la comunidad, que estar en la Junta de Acción Comunal, que estar en la organización de mujeres, todo eso para ella eran ocupaciones. Y en cuarta parte, pues encontramos que con estas actividades artísticas se percibía un complemento. Entonces, la gente se daba cuenta de que era necesario ese tipo de actividades con los chicos y con los adultos para favorecer el empoderamiento de sus propias comunidades, porque ellos decían, por ejemplo, no es que nosotros pensamos que eso pues no es de nosotros, ¿sí? Como que reírse, ¿no? Y todo eso no es de nosotros, pero sí, y lo necesitamos para tener una buena calidad de vida. Hay una pregunta, creo, es que no alcancé a ver. Ayuda. Sí, tenemos la pregunta y nos dice, vamos a ver, nos dice Sole, ¿estos aprendizajes están basados en el modelo de ocupación humana? Nosotras nos basamos en varios modelos para desarrollar toda la investigación. Sí nos basamos en el MOO, porque sobre todo en la parte de criterios de observación, porque necesitábamos saber esa parte volitiva, qué tanto le interesaba a ellos, qué tanto uno veía que les gustaba o que no les gustaba, pero pues de pronto ellos no lo decían, pero nosotros utilizábamos el modo más para la parte evaluativa. Sin embargo, fue muy importante el modelo ecológico en este trabajo, porque teníamos que ver ese ambiente físico, ese ambiente social, esos problemas que ellos tenían a nivel de basuras, de manejo de residuos, de agua, y incorporarlo en las actividades, pues eran temas que tenían que tratarse sí o sí.
Listo. No sé si, pues como tal, estas cuatro palabras no son extraídas del MOOC, son más como pues aprendizajes que surgieron pues en la investigación. ¿Listo? Creo que acaba de llegar otro aporte. La forma como hicieron el... Ay, se fue. Claro, sí, eso ya vamos a ver un poquito más a fondo esta parte. Bueno, aquí en estas fotos que están acá son para mostrar un poquito de la cotidianidad de este lugar. Por ejemplo, esta primer foto corresponde a, nuestro pozo del agua, que era bastante grande en comparación con la mayoría de las casas. Y como el agua cuando llovía caía acá afuera. Entonces, el pozo realmente no nos servía porque no cogía el agua. Entonces, esta fue como una idea que nos tocó inventarnos de poner una silla y ponerle un plástico y, bueno, para que pudiéramos tener agua en nuestra casa. Aquí en la parte de abajo, pues es nuestra cocina llena de niños. En donde pues estábamos realizando una actividad de carnaval, nos estábamos preparando, el salón principal estaba ocupado pues con los adultos y sus reuniones y nosotras estábamos acá con los chicos realizando pues esta actividad. Nos pasa, y retomo el tema de la cotidianidad porque nos pasaba durante las actividades que los chicos venían y decían, tengo sed, y uno no sabía qué hacer, si decirle pues que fuera a la casa por agua o porque se iba a interrumpir la actividad. Entonces nos tocaba tener agua para ellos, para que pudieran estar hidratados, para poder de pronto ofrecerles un poquito de bienestar mientras estuvieran con nosotros. Esta foto de acá arriba, estos palitos que se ven acá, estos son unos zancos que hizo el vecino. Nosotros pues más o menos tratamos como de indicarle cómo se hacían unos zancos, y él era carpintero, él tenía su taller en el ETCR y él nos hizo estos zancos. Entonces ahí nuevamente viene pues el diálogo con las comunidades que realmente pues son aliados, son las personas que están ahí con uno y son las personas que lo pueden ayudar muchísimo, muchísimo a uno, no solamente a sobrevivir, sino a desarrollar sus actividades. Muchas veces también llegaba la gente a la casa con un racimo de plátanos y de yucas y de naranjas y bultos y cosas, y claro, o sea, agradecidas profundamente, y pues nos daban la vida en esos lugares con esos detalles tan hermosos que tenían con nosotros. Aquí al lado está una actividad que organizaron pues otras personas. Él es el líder de Corpallarí, el presidente de la organización, un campesino. Él es un habitante de la vereda del Porvenir y ella es Angie Amezquita, la compañera. Y en esta actividad pues ellos tenían que sembrar árboles. Entonces era una actividad con la escuela, los chicos tenían que ir ahí afuera de su escuela y sembrar como, no me acuerdo cuántos árboles, como 100 árboles habían que llevaban esa vez, y estos eran los arbolitos nativos que estaban sembrando en ese lugar. La zona se caracterizaba porque tenía mucha deforestación pues a causa de continuar perpetrando la actividad de ganadería, como les había comentado. Entonces se daba mucho la quema de selva para favorecer este tipo de actividades. Entonces pues por eso también otro tipo de proyectos pues favorecían que se hubiera por lo menos la reforestación en estos territorios. Aquí abajito está Juan con su amigo Violín. ¿Listo? Creo que se llama le llamaban Cuzumbo a este animalito hermoso.
Y acá estoy yo, una vez pues quisimos intentar irnos en moto solas y la moto se dañó y nos quedamos varadas y el señor de la lechera pues nos ayudó y nos subió la moto al carro y pues nos tocó irnos así. Entonces, bueno, muchas cosas pasaron en ese lugar. Bueno, estas son fotos de escenarios. Entonces, en general, pues yo considero que el mapa del comienzo, pues es un escenario para la terapia ocupacional muy válido porque pues se necesita gente que vaya y aporte sus conocimientos. Y a veces uno cree que no tiene los suficientes conocimientos y sí, es verdad. De hecho, esas personas tienen muchos conocimientos que tienen para aportarle a uno. Pero como también a veces, no sé, siento que estamos demasiado acostumbrados a los escenarios cómodos, a los escenarios de hospital o las instituciones, los colegios, las empresas. Y realmente este escenario rural es necesario que nosotros vayamos a esos lugares y necesario para el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, este otro escenario, que ya pues es la pista, la puesta en escena, también fue muy importante, pues primero que todo para nosotras, ponernos una nariz roja y conocer a los niños de esa manera, empatizar con ellos, simpatizar. Fue importante porque ellos veían que también querían, también sentían que podían, también les gustaba, también tocábamos temas importantes como la violencia, como la envidia, como la indiferencia por medio de estas presentaciones. Entonces ya cargábamos un mensaje para ellos que no era solamente hablar, que no era solamente lo que nosotros pudiéramos mandarles a hacer con las actividades, sino de estas escenas, pues también eran significativos para ellos. Esta foto corresponde a un carnaval que organizamos con los chicos, que fue precisamente una propuesta de un niño que dijo que vio una imagen, yo no sé si ustedes han visto una imagen que es como un árbol y un hombre así talando el árbol. Y al lado como una muerte y la muerte talando al hombre. Es una imagen como, yo no sé en dónde la encontramos, pero él la vio y él dijo que quería hacer eso. Entonces, esa fue la materialización de su idea, que nos fuimos por todo el casería gritando, ¡ay, no maltraten los animales! ¡Ay, no destruyan el medio ambiente! Entonces, los chicos se hicieron unas máscaras, unos instrumentos musicales también habían por ahí. Hicimos una motosierra, bueno, pues los personajes, la motosierra, la muerte, yo era el árbol. Y este era nuestro amigo que nos acompañaba, se llama Bruno. Durante toda la marcha nos acompañó y al final estos chicos ya no tenían voz de todo lo que habían gritado. Y acá al final, pues, esta foto, aquí al ladito de esta foto corresponde a un festival que se hizo en la primera visita al territorio. Todas estas fotos corresponden a la segunda visita y esta es de la primera. Este es un festival de juventud, el que les había comentado, en donde también llamamos a los chicos y les dijimos, vamos a presentarnos, ¿tú qué quieres hacer? Diablo, listo, entonces vamos a trabajar con el diablo. Ustedes que han aprendido se van a presentar, sí, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarnos, vamos a hacerlo, realidad. ¿Listo? Ya esta es la organización de mujeres. Entonces son las mujeres que quisieron presentarse precisamente. Para esto ellas recibieron precisamente un estímulo económico en donde pudieron hacer esta pancarta. Acá dice, sueña, ríe, canta, el maltrato no es amor. Entonces ya había un grupo que estaba trabajando con ellas temas de género y pues estábamos
apoyando esta actividad con teatro. Entonces, pues resultó que en esas actividades, pues ellas sentían de pronto un poquito más confianza de hablar de que eran maltratadas por sus parejas y nos atrevimos a poner en escena este maltrato con ayuda de estos pequeños que están acá, ellos dos, y mostrarlo a la comunidad en este festival. Ah, bueno, se me olvidó comentarles, estas 3 fotos, esta y esta, fue un festival grande que se hizo, que fueron aproximadamente 500 personas de muchas veredas, de bastantes veredas, y pues hubo presentaciones, hubo bailes, acá está el traje típico de la región, que es y el traje y el baile típico de la región, que es el yariseño. Entonces, el traje tiene como pinturas de los animales de la región, es súper lindo, sino que ahí casi no se ve. Y estas 2 personas, él es el líder de la comunidad en Verachamí y su hermano, quienes pues la cultura de ellos pues era la música y el baile también. Sus hijos también se presentaron el año que fue este festival, hicieron un baile. Entonces, bueno, es muy bonito darse cuenta que realmente pues las comunidades tienen su propia cultura y tienen los medios y las ganas de mostrarse a sí mismos lo que tienen y lo que son por medio de este tipo de eventos, sobre todo. Listo, entonces voy a terminar ya rápidamente con algunas cositas para que tengamos en cuenta en caso de que alguno de ustedes quiera ir a un territorio rural o viva en un territorio rural y quiera iniciar un proceso, quiera desarrollar circo social en estos lugares. Primero que todo, el entorno físico, sociopolítico, sociocomunitario, las organizaciones, los proyectos que se estén desarrollando, las instituciones educativas, sean escuelas, sean bibliotecas, sean grupos de estudio, las instalaciones, la infraestructura y las alianzas que se realicen son muy importantes para precisamente generar alianzas, conocer el territorio y dar a conocer lo que uno quiere desarrollar en estos lugares. Nosotras no hubiéramos podido ni siquiera movernos de no ser por los líderes que estaban en esas comunidades, ni siquiera por los docentes, porque a veces eran los docentes los que nos llevaban a sus escuelas. ¿Listo? Tampoco podríamos haber de pronto haber creado relaciones de confianza si no les hubiéramos ayudado a hacer su justificación para su proyecto o a ayudarles con sus tareas del bachillerato siendo adultos, ¿listo? O sí, simplemente por el hecho de estar en constante relación con la gente, esta construcción era muy importante. La flexibilidad en cuanto a los acuerdos pactados, las propuestas emergentes, los imprevistos y las prioridades en determinados momentos. Entonces, esto es muy importante. Los planes cambiaban, aunque la gente era bastante cumplida y si tú les decías que ibas el 6, tenías que ir el 6 porque ese era el acuerdo. Generalmente era así. Pero entonces la gente proponía cosas, los chicos proponían cosas y había que ser abiertos a que esto fuera, porque eso era precisamente el proyecto en general. Queremos fortalecer las capacidades de la comunidad para hacer y poder hacer sus actividades, exigir su salud, exigirnos también. Entonces, de esto se trataba la flexibilidad. Los imprevistos, pues no solamente el incidente que les comenté con la moto, de hecho, hubo un imprevisto bastante fuerte una vez que nosotros estuvimos allá. Eso fue como el 10 de noviembre del 2018.
Nosotros estábamos en la casa y explotó un cilindro en la estación de policía y eso fue pues para la comunidad algo muy normal, tristemente, pero nosotras estábamos a mil de emociones y de miedo y de todo. Y pues que nos tocó la siguiente semana todo cancelar todos nuestros planes para acompañar a la comunidad a redactar su carta, a irnos al municipio de La Macarena, a hablar con el alcalde, a buscar soluciones, porque eso era un atentado para la policía. Entonces, la comunidad no estaba de acuerdo con que la policía estuviera ahí, quería sacar a la policía y entonces, pues, era un imprevisto y era algo a lo que teníamos que apoyar y a lo que teníamos que dar como nuestro conocimiento, redactar una carta, hacer un derecho de petición, hacer, bueno, etcétera, etcétera. Sobre las lecciones de vida, que, bueno, son son habituales pues en las metodologías de circo social, que pues no solamente estás enseñando a hacer 3 pelotas, sino que hay una lección de vida que puede ser la perseverancia, por ejemplo. Entonces, fue importante que pudiéramos incluir reflexiones en términos de salud individual y colectiva, así como la inclusión de actores comunitarios como familias, líderes y docentes. Entonces, pues no se trata solamente de formar en valores, sino de que, bueno, somos terapeutas ocupacionales, tenemos un conocimiento sobre la anatomía, sobre las enfermedades, sobre los determinantes de la salud, sobre posiciones de carga, sobre seguridad. Entonces, claro, caben estos conocimientos en las lecciones de vida que podemos dar a través de las actividades de circo social, por supuesto que sí. Podemos hablar durante estas actividades sobre cómo ser, cómo cuidar al otro, bueno, cómo realizar estas posiciones para que no nos haga daño a nivel musculoesquelético. ¿Listo? Podemos concientizar por medio de estas actividades sobre el manejo de las aguas, sobre el manejo medioambiental que se da en nuestro territorio. ¿Listo? Por ejemplo, hubo una escuela, especialmente, yo no sé si en el video anterior, vieron que le dimos las clavas como a un señor y la compañera tenía el micrófono. En esa escuela, lo que pasaba era que bueno, en todas las veredas quemaban la basura, pero en esa escuela en esa vereda, el lugar de quemar la basura era la escuela. Entonces, nosotros por medio de esa presentación les dijimos sobre eso, les hablamos sobre eso, y cada ratico en la presentación era como, ay, pero como acá queman la basura en la escuela, y hacíamos que tosíamos, aunque nadie estaba quemando nada, tosíamos y tosíamos, haciendo como esa crítica para ellos de que eso estaba pues atentando contra la salud de los chicos en su escuela, porque pues de hecho eran los niños los que iban a quemar allá, los que los mandaban a quemar la basura allá. Bueno, siguiente, en cuanto a caracterización, entonces es importante saber pues a qué población nos estamos abiertos a conocer. Entonces, de la población dentro de la comunidad, las actividades económicas, los puntos de encuentro, las actividades comunes de ocio y esparcimiento y los posibles futuros líderes. Entonces, como les decía, ya había una acción de caracterización grande en todo ese territorio que les mostré al comienzo, pero también nosotros hicimos nuestra propia caracterización por medio de esas actividades artísticas. Entonces llegábamos al comienzo, en la primera fase, con esto y qué es como lo que más les gusta y como que por qué lado podemos trabajar a estos chicos o no, en esta vereda les gusta más esto. En esta vereda como que hay más confluencia de actividades de fútbol o no, es que en esta vereda hay 3 bares. En nuestra vereda, en la segunda vez que fuimos, habían 5 bares, 5 bares, y eran
era un poco incómodo pues esta cuestión porque precisamente esos espacios de ocio y esparcimiento pues estaban bastante marcados por este tipo de espacios en donde pues sí hay baile, pero pues también hay consumo y también hay peleas y también hay violencia. Entonces, pues era bastante fuerte esta situación. Y en cuanto a los posibles futuros líderes, claro, porque tú conoces a los chicos, hay unos que a veces como que uno no les cae tan bien o como que son más alejaditos de lo que uno vaya a proponer, pero hay otros que son súper despiertos y esos ya son líderes y se creen profesores y organizan a los chicos y son un apoyo incondicional durante las actividades. Entonces, ellos son los que van a ser un apoyo sí o sí en un futuro. Entonces, de eso se trata la caracterización, de saber en dónde estoy, con quién estoy y con quién tengo que de pronto trabajar más, pero quién puede apoyar a mí a hacer ese tipo de actividades. También, pues la duración del proceso. Nosotros teníamos un dilema con mi compañera Angie de nombrar circo social a lo que nosotros hicimos, porque tenemos pues la creencia también de que los procesos de circo social son procesos que tienen que ser largos y son procesos que tienen que tener sostenibilidad y que tienen que ser duraderos. Entonces, pues por eso nuestra investigación se llama prácticas circenses y no circo social. Sin embargo, también consideramos que el hecho de estar apoyando a esa comunidad y pues también aprendiendo mucho con ellos, de eso se trata también el circo social. Entonces, en esta parte, pues el impacto del proceso de circo social en la comunidad aumentaría en tanto se busque sostenibilidad en el mismo. Entonces, decir, por ejemplo, no, nosotras fuimos 4 meses, después 2 meses, después 3 meses, después otros 2 meses, ahí ya se estaría hablando de pronto de una continuidad, de que la gente sabe que uno va a volver y pues de pronto está la expectativa de eso, tiene ideas para cuando uno vuelva, pero pues en tanto el proceso termina y esto, pues siempre hay como un sinsabor de que las cosas terminaron ahí y la incertidumbre de qué está pasando ahora en este lugar. Esto pues eso siento yo. Y el equipo de trabajo, pues en general para mí requiere ser transdisciplinar, requerimos de conocimientos de diferentes disciplinas, pero realmente la comunidad también nos aportó en esta cuestión. De pronto no con conocimientos profesionales, pero sí con recursos, con elementos para hacer máscaras o con nomás la organización de un festival para que nosotros pudiéramos asistir y preparar a los chicos para estar ahí. Entonces, requerimos pues el apoyo no solamente de terapia ocupacional, sino que de pronto trabajadores sociales, de pronto psicólogos, fisios, bueno. Y este equipo de trabajo pues también obviamente tiene que estar de la mano con la persona experta o el artista de circo que está pues formado en la técnica y formado pues en esta parte de circo. Entonces, pues estos son como los puntos para tener en cuenta pues en caso de que a ustedes les interese ir a un lugar o realizar esta cuestión, sobre todo en territorios rurales, porque la parte del entorno es muy importante, que esta situación que se da acá en Colombia, que pues es un territorio caracterizado por el abandono y digamos que los recursos son limitados, entonces pues tratar de gestionar, buscar y bueno, poder movilizarse para desarrollar el proyecto. ¿Listo? Entonces, listo, ya. Esta ha sido toda la presentación. Tengo un último video. Entonces, no sé si tienen de pronto alguna pregunta para antes del video.
Sí. Ok. Parece Eh, que el chat está libre, entonces encienda micrófonos, cámaras y ahora sí, véngase la habla. por favor, pregúntenlo todo. Bueno, la primera pregunta es, Laura, ¿cuándo te vamos a tener aquí en Chile? Cuando me Segunda, compren un ¿cuándo en tiquete. Costa Rica? Oye, Ay, No, pues ya, entonces, ¿para cuándo a Bolivia? no, pues toca hacer un tour. no Ahí, sé. ahí vemos ahí el comentario, ¿ven? De Milenka Misme Flores, se llegó desde Bolivia. 2022. Realmente muy hermoso, sí, 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 es cierto, o sea, es otro ámbito, es otra corriente y la verdad es que sí se puede abordar y se puede hacer muy bien un abordaje desde las herramientas que hemos visto que has hecho, ¿no? No, la verdad, yo pienso que se quedan muchas cosas por fuera. Se queda muchísimo por fuera porque pues pasaron cosas positivas, cosas negativas y pues yo creo que está bien hablar de todas estas cosas. Frida, habló. Uy, sí, es largo el comentario. Dame, ¿lo tiras o lo tiro? Tíralo, Lo- tíralo. Bueno, voy a voltear aquí un toque. Pues ya. Dice Frida, yo creo, Frida desde México, imagínate. Mira, al final dice, ¿para cuándo México? Ya tienes 4. Dice, muchas gracias Laura, en verdad me aportó mucho y como ya comentaban, uno no está acostumbrado a convivir o conectar con estas poblaciones, zonas. Entonces, esto de verdad ha abierto mucho mi panorama en cuanto a nuestro alcance como Teo y por supuesto del arte. Los videos en verdad fueron conmovedores. La conexión que hicieron con ellos fue grandiosa. Hiciste un gran trabajo, en verdad, tú y tu compañero. Me encantó ver la organización y la espontaneidad del proyecto. Definitivamente debió haber sido una gran aventura y lección de vida. Como ya comentabas, como ya comentaba, me encantaba todo. Mil gracias por todo, Laura. Espero poder seguir escuchando de ti pronto de nuevo. Y de pasada, ¿para cuándo en México? México. Ecuador también. Sí, toca ir a todo lado. Bueno, muchas gracias a ustedes pues por haber asistido, pues haber conocido pues un poquito de lo que es este territorio y pues estas realidades de acá. Pues les voy a mostrar el último video, que el último video es hermoso. Oye, una cita. Voy a link ahora o después. Al Ahora, final, sí, Bueno, está toda la comunidad de Relatox desde esta maravillosa presentación de nuestra queridísima Laura Merchán directamente desde Colombia y que próximamente va a estar en México, Ecuador, Se te bajó el micrófono, bro. Argentina, Uruguay. Perfecto. Queremos durante las activaciones de todo el 2021 poder conocer cuáles son sus opiniones y qué es lo que les va pareciendo estas diferentes activaciones que ya comenzaron desde el año pasado. Y bueno, para eso hemos desarrollado un formulario en el que todos los participantes deben llenarlo, todos los participantes que hayan estado aquí, antes de que se vayan, si no, no se pueden ir. Y es un formulario donde van a haber diferentes preguntas para nosotros poder conocer cuáles son sus impresiones y, por supuesto, ir mejorando en lo que se tenga que mejorar, porque claramente todo estuvo muy maravilloso, pero siempre se puede mejorar un poco. Bueno, eso. Y por mientras vayan ahí, Dam, nuestra queridísima Dam, ya compartió ya compartió el formulario que van a poder ingresar.
y poder responder a todas las preguntas y todo eso. Y mientras van respondiendo, a mí me gustaría hacer preguntas antes del video, Laura. Antes, Paula, antes de que continúes, en las pantallas está el formulario para que lo vaya llenando, por favor. Es, bueno, es un formulario para que podamos comprender cuándo tienen tiempo para poder mejorar con las activaciones, para mejorar con la misma convocatoria, y está, ¿ven? Entonces, por favor, el link ya está en el chat de Zoom. También lo vamos a ir difundiendo por la página de Relatox. Así que, por favor, les pedimos que lo vayan llenando a modo de que sepamos, ¿no? Cuándo van a tener tiempo, qué les ha gustado del ejercicio profesional, sobre las activaciones también. ¿O no, Laurita? Laura. Me ¿Qué, fui, Gary volví. Kirchner? Mejor una cena con la Laura. Oye, Sadrack Hernández dice, yo ya había recibido y había sido de distintos proyectos de circo social, pero siempre fue a nivel urbano marginal, entre comillas, por lo que todo este proyecto ha sido una expansión hermosa de mi perspectiva. Siempre hay montones que aprender y es precioso ver cómo el arte se infiltra en los corazones de la gente y sobre todo de los niños, indiferentemente de dónde se venga. Trabajo muy admirable y aunque Hernán ya pidió, ¿cuándo para Costa Rica? Costa Rica, Sandra de Costa Rica. Eso. Toca. 2022. Yo quería preguntarte, y bueno, más que preguntarte a ti solo, Laura, sino que abrir la pregunta. Después de tu presentación, nos damos cuenta que los procesos de terapia ocupacional y circo social son muy enriquecedores. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para fomentar este tipo de herramienta? Y dos, ¿qué se puede hacer en el caso, por ejemplo, tuyo, que el proceso tenía un término, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones existen o pueden existir o se pueden inventar para que estos procesos sean más permanentes, si se puede decir de alguna forma? Cric, 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 cric. Pues bueno, yo considero, yo lo he pensado mucho porque también pues esa pregunta no me deja dormir por las noches. Entonces, siento que, de hecho, el proyecto grande que les comentaba es un proyecto que ya lleva años en realizarse. Entonces, yo siento que, pues, primero que todo, posicionar o continuar contribuyendo al posicionamiento del circo social como importante para las comunidades urbanas y rurales para trabajar temas de salud, de educación, para trabajar con las comunidades, es lo primero, porque en tanto estos proyectos tengan valor, se pueden pedir recursos o se pueden exigir en cuanto al Estado, se puede exigir este tipo de apoyos, de opciones, y pues porque los recursos realmente pues son bastante necesarios para poder llegar a estos lugares. Siento que se podría de pronto hacer el trabajo en red que estamos pues tratando de continuar desarrollando, pues también es muy importante porque ya sabemos que pues no son solo terapeutas ocupacionales los que podemos hablar de estos temas, sino que también necesitamos aliarnos con los artistas, necesitamos aliarnos
con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los enfermeros, incluso para poder llegar a estos lugares, porque nosotros llegábamos de terapia ocupacional y de pronto sabíamos algo de salud, sabíamos algo de cómo manejar una hipertensión o una diabetes por medio de la prevención, y se puede llegar y se puede aportar mucho en estos lugares donde pues realmente no hay alguien que llegue con un sueldo a desempeñarse como doctor o enfermero, pero puede llegar uno con cierto conocimiento. Sin embargo, pues si hacemos más red y tenemos médicos y tenemos otro tipo de gente que tiene otros conocimientos y vamos todos para allá, pues imagínate lo que puede significar eso. Y pues para continuar los procesos, yo sí pienso que, o sea, se necesita recurso y se necesita intención, sobre todo, pues en tanto tú vivas en este territorio y estés decidido a permanecer ahí, va a realizarse, o sea, va a tener una continuidad, pero si tú no tienes los recursos para llegar y quedarte allá, pues de pronto no va a haber continuidad. Buena, Laura. Quiero hacer como más que todo una lluvia de ideas entre todas las personas. Laura, esta vez no vale tu aplicación, no mentira. No, más entre las personas que escuchamos, que estemos tal vez con un rol un poco más pasivo en este espacio de aprendizaje de educación. Y bueno, replanteemos un poquito qué herramientas carecemos en la formación académica y que hoy Laura también nos vino a compartir ese jalón de orejas de, ¡oh! Mira, sí es cierto, el aspecto, por ejemplo, cultural, que muchas veces por ahí se queda. Entonces, bueno, también les invito por ahí a participar, reflexionemos un poquito, hagamos esta educación crítica de cuestionar cuáles son aquellos vacíos para que también tengamos esa responsabilidad de llenarlos. Y también les quiero compartir de aquí un proyecto que lo realiza Rola Bola, que se llama En Belén, que es un festival donde también se acerca la persona que convive en este espacio, en este sector, hacia el sector salud, y también se habla un poquito de enfermedades de transmisión sexual, derechos sexuales, etc. Es solamente como un paréntesis, y también les comento que les voy a dejar un artículo, el link, para que accesen y puedan leerlo, con el fin de que también vayamos encendiendo ese espíritu de la evidencia científica, y que como terapia ocupacional desde la evidencia dice que el círculo social es funcional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensemos un poquillo qué creen que pueda ser aquellas herramientas que ocupamos, o aquellos hitos o aquella particularidad que hoy Laura nos compartió, que en nuestras academias lamentablemente pues no tenemos el acceso día a día, pero bueno, vamos a hacer eso. ¿Listos? Entonces, bueno, por ahí comenten un poquitito y ya les paso. Perdón, buenas tardes. No sé si yo entré demasiado tarde a la ponencia. Entré donde estaban los 4 círculos. ¿Podían poner? Bueno, es que yo soy de México, de Chetumal, Quintana Roo. Entonces, sigo el horario, pero no sé si me metí demasiado tarde. Y podía ver nada más las presentaciones, nada más para darme una idea un poquito mayor de lo que hablaron anteriormente. ¿Se podría? Así rapidísimo. Te quedaste Creo que ella entró con los círculos, dijo. Sí. Ah, entró, ok. No, pues anteriormente se trataba pues de dar un contexto del territorio rural, de cómo llegamos nosotros allá por medio de este proyecto de salud rural y nuestra propuesta artística para desarrollar en este territorio. Fue un proyecto que se desarrolló en 2 fases, 2018 y 2019, en donde pues realmente tuvimos que ver varios ejes de trabajo con la escuela, con las juntas de acción comunal, con los líderes de las comunidades, con las personas de la comunidad que requerían apoyo de pronto en su finalización del bachillerato o en sus proyectos, cuestiones de alfabetización, poder escribir, poder buscar historia, buscar y responder a sus tareas. Teníamos que hacer acciones con las bibliotecas, o bueno, no teníamos, pero esto era importante para desarrollar pues el vínculo con la comunidad y que la gente pues se diera cuenta de que
Las artes cabían en la biblioteca, cabían en las escuelas, cabían en la oficina, cabían en el polideportivo, en todo lado teníamos cabida. ¿Listo? Y pues bueno, ya más adelante les explicaba que teníamos que contemplar las artes como un complemento, el cine, la literatura, las escénicas, las plásticas, para poder llegar y bueno, de pronto buscar los intereses de cada grupo, ¿listo? Entonces son artes que se complementan porque si ves una película, pues quieres hablar de ella o la quieres representar o puedes hacer una máscara, ¿listo? Entonces de eso se trataba esa parte. Pues les comentaba pues algunas anécdotas también y la metodología que pues fue de investigación-acción. Nosotras miramos cuál era la población, diseñamos unos criterios de observación para saber cómo funcionaban con esos chicos esas actividades. Teníamos que utilizar nuestro registro audiovisual, las fotos, los videos, todo para poder tener unos buenos análisis. Con los chicos también, fomentábamos que ellos nos evaluaran a nosotros y nos dijeran qué les había parecido la actividad, si les había gustado, si no, y todo eso hacía parte del análisis. Paralelo a eso, pues también teníamos que tener en cuenta sus propuestas, teníamos que hacerles entrevistas a los chicos, a sus papás, a sus docentes, a sus líderes, ¿listo? Para también tener un concepto de la cultura y de las artes en ese territorio. Y también pues habíamos redactado unos relatos que bueno, pues no sé, creo que ya no alcanza a leerles un relatico, pero nosotros pues como que tratamos de hacer de pronto un poema para explicar un concepto. Por ejemplo, un poema sobre las gemelas que eran vecinas y para explicar el concepto de juego dentro de la investigación. Entonces utilizamos mucho la narrativa de la gente y la narrativa que nosotras creamos para hacer esta pues, de investigación. Entonces hasta ahí fue la parte de los circulitos de colores, en resumen. Ok, gracias, muy amable. Vale, gracias a ti. Buenísima, buenísima, Lau. Lau, si quieres, proyectanos un poquito el video. Y bueno, ya vamos por ahí cerrando un poquitito. Entonces, Okay. más bien, adelante, adelante. Un segundito. Ya vamos con el video. Ahí en el video vamos a encontrar varias voces de allá. Al comienzo del video lo que van a ver son un grupo de terapeutas ocupacionales. Eso fue en aproximadamente el 2016, el primer tallercito de malabares que hicimos para los terapeutas ocupacionales en un encuentro de estudiantes. Entonces vamos a ver el final de ese taller. Y ya después ahí sí lo... Esto que ustedes trajeron, pues el niño ya ha cambiado su perspectiva de vida porque ya él sabe que aquí hay un lugar donde se puede ir a recrear, a aprender cosas creativas, lúdicas, pintura, teatro, música, pues que eso le ayuda al niño a mejorar en la parte de su personalidad, aprender a ser un niño más sociable, aprender a relacionarse con los demás, ser menos agresivo, menos apático. Llegó la duda. ¿Será que me sale bien? ¿No me sale? Me preguntaron incluso que cómo se llama el truco que dice que cae y me cae en la cabeza. Dije yo que ese se llama el horcado.
harían algo como diferente y pienso que muchas personas dirán, oh, está haciendo el oso, pero por lo que a veces uno se equivoca, pero pienso que en la cultura no puede haber un oso, solamente hay una forma de expresarse, de reír. En la etapa de la niñez, ellos deben de quemar la etapa de ellos como niños en estas cuestiones. Esto despierta la mente, despierta interés en la cuestión también de ver tanta persona, pues ellos se van a relacionar más, van a aprender a compartir, van a aprender como una convivencia sana y a comprenderse y a compartir. Y aprendí a hacer las cosas bien, Hacer las cosas bien, ok. a presentarlas y no dejarlas solo para mí. Se expresa. Usted por medio de ese arte yo he entendido que usted puede expresar lo que usted quiera. E incluso en el mundo usted puede expresar política si quiere, usted puede hacer algo que exprese un rechazo social. ¿Sí ve? Es algo que se presta para el rol que usted le quiera hacer. Que tenemos muchas cosas en común, muchas personas, como uno con el vecino que nunca conoce, o la persona con la que como que a veces se sale una mira mal o algo, ¿no? Uno mira que tiene cosas en común también y que por esas cosas en común se puede llegar a ser un grupo o dialogar y ya ser buenos amigos, ¿no? Pienso eso, que eso es algo que uno. Esas imágenes ya son del festival que les comentaba. Si ahí atrás ven mesas y comedores y armarios y eso, es porque era un festival donde la gente llevó sus proyectos productivos. Entonces había eso, había plantas, había yucas gigantes, aetes, todo lo que hacían ellos como forma productiva. ¡Pum! Salió el tipo. Ella es la directora de las escuelas del territorio. Porque es como la proyección de la escuela. El niño sale de su jornada escolar y tiene una jornada lúdico-cultural donde él pueda seguirse ocupando. Listo. Listo. Muchas gracias para ¡Qué hermoso! Tremendamente lindo, chiquillas, chiquillas. Y bueno, últimas palabritas para Laura, chiquillos, chiquillas. Este es su momento. Gracias. Gracias a ustedes. No se olviden llenar el formulario, porfis.
Por favor, el formulario. Sí, no se vayan sin llenarlo porque igual vamos a estar mandándolo por redes sociales. Justo cuando estaba hablando de eso se me fue el internet, pero no importa. Por favor, llénenlo. Ay, casi digo Hernán. Alejandro, Leonardo, Elizabeth, Frida, Ale, María Lourdes, Julie, la Julie, Milenka y Alicia Manuela. Porfis, llénenlo, no se lo pierdan. Yuli también está pidiendo Ecuador. Entonces, bueno, tenemos un gran tour, chiquillos, chiquillas, y bueno, esto fue un poquito la activación. Laurita, tremendo trabajo, de verdad increíble, miles de emociones y sentimientos. Y bueno, chiquillas y chiquillos, recuerden, Relatalk somos todos. Esto es una construcción horizontal, nadie manda. La idea es crear espacios y para seguir compartiendo. Entonces, bueno, de mi parte, abrazotes, abrazotes. Oye, Hernán, y bueno, el próximo mes. La activación del próximo mes. Ya estamos hablando el próximo mes. Suena, huele a Arequipe, huele a cumbia colombiana. Suena que nos quedamos por Colombia, pero no lo sabemos. Chan, así que súper pendientes al grupo, ¿vale? No se pierdan. La verdad. Pablo, no se te escucha así bien bien ahogado. Digo que Ahí está. Palabra. Fue muy enriquecedor. No. Creo que hay por hablar. Ya no estaré más. Pega un gritillo, Pablito. Oh, qué bonitos comentarios. Vean, Leonardo Filo nos dice, muy lindo todo, muchas gracias Laura por compartir tu experiencia y enriquecer la nuestra. Alejandro Álvarez nos dice, muchas gracias, que sean más espacios así. Julie Montero nos dice, muchas gracias, todo muy bonito, abrazo a todos. Y Alejandro Álvarez concluye con, y cuando se pueda, presenciales. Tenlo por seguro, cuando se pueda, con gusto. Uy, se viene el primer congreso de terapia ocupacional y circo social. ¡Chan, chan! ¡Chan! Bueno, muchas gracias a todos ustedes pues, por haber estado acá, aguantarse 2 horas escuchando esto y pues pues la verdad, estoy abierta a invitaciones y a todo lo que pueda hacerse. Ok, entonces damos por concluida esta sesión. Los esperamos igual en el grupo y cualquier cosa vamos a estar igual difundiendo cualquier activación que se haga en el próximo mes y también las actividades que se hagan con Relatox. Así es que como dijo Hernán, Relatox somos todos. Así que nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.